Muy bien, y la siguiente información que tiene que ver con el ámbito de la tecnología es algo que viene asociado a la moda, aunque a algunos les gustaría demasiado utilizar un abrigo como el que van a ver ustedes en imágenes, porque realmente no se trata de un abrigo de moda, sino que lo que hace es lo que lo hace diferente. Una empresa austríaca diseñó una vestimenta que bloquea las señales de radio, obstruyendo el acceso a los dispositivos móviles en los bolsillos. El Jammer Cup o abrigo bloqueador aún no está a la venta al público, que sería la mala noticia, pero funciona porque está hecho de fibras metálicas dentro de las costuras que obstruyen las ondas de radio, lo que también protege la información de dispositivos y tarjetas e impide, por ejemplo, el acceso de redes Wi-Fi y proveedores de servicio. A mucha gente le pasó también en Paraguay incluso que le roban el código magnético de la tarjeta de crédito con solo pasar un dispositivo por el bolsillo del usuario, porque comúnmente la tarjeta está en la billetera. Lo malo es que también imposibilita recibir llamadas o mensajes. Cuenta con muchos bolsillos para guardar aparatos de distintos tamaños y también los patrones de manchas negras ocultan la verdadera forma del cuerpo de quien lo lleva puesto. No es algo que usaríamos normalmente, pero es una buena iniciativa. Muy bien, van a ver ustedes en imágenes el deporte acuático que está causando revolución en el mundo entero. Parecía como que esto no podríamos verlo en la actualidad y muy similar a lo que veíamos en la película Volver al Futuro. Pero sin embargo, esto ya es una realidad, se llama hoverboard y de hecho es muy similar al flyboard, que es su hermano menor, pero se diferencia porque el flyboard poseía una propulsión por debajo y este nuevo trabajo de Frankie Zapata posibilita a los deportistas acelerar y elevarse hasta 5 metros con una mayor maniobrabilidad. Este modelo utiliza como base un hoverboard, o sea, una tabla voladora del estilo de Volver al Futuro y se impulsa a partir de un chorro de agua que sale en la parte trasera, lo que le permite una mayor maniobrabilidad también y la posibilidad, incluso atiendan esto, de alcanzar la fabulosa velocidad de 40 kilómetros por hora. Obviamente va a necesitar estar conectado de hecho a una moto de agua para poder funcionar. Hablemos del costo. Realmente elevado y no es para cualquiera. $2.675 solamente la tabla. El paquete completo asciende a $5.850, pero también tenés que someterte a un curso de 1 hora y media que cuesta $350. En total, un poquito más de $6.000 para poder llevar adelante esta práctica fabulosa del hoverboard.